Ok, vamos a iniciar la grabación de la clase. Esta clase les va a quedar grabada para que ustedes puedan repasarla. El vínculo se les va a estar subiendo en la plataforma, ¿ok? Y así pues puedan con más calma revisar sus clases. Entonces, a ver qué pasa. A ver. Vamos a terminar aquí. Vamos de nuevo. PowerPoint. Ahora sí. Ahora sí logran ver la presentación, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok, bueno, listo. Vamos a hacer una introducción. Antes de que se me pase, mire, vamos a procurar que las clases sean menos de 2 horas. O sea, 1 hora, hora y media, no pasarnos de 2 horas, ¿ok? Vamos a procurar eso. Tenemos una semana de atraso. Y vamos a procurar ir ganando tiempo. De todas maneras, al final vamos a revisar algo con esto del calendario, porque ustedes saben que la última semana cae ya rayandito Navidad. Entonces, vamos a ver ese tema al final, vamos a procurar avanzar en el material de hoy, y al final vemos todo esto a ver ustedes qué opinan de esto de los horarios y lo que es la parte de las últimas semanas de clase, ¿ok? Listo, bueno, miren, entonces vamos a dar una introducción hoy a la química farmacéutica. Vamos a revisar algunos conceptos, algunas de estas definiciones. Me imagino que ustedes las han visto ya a nivel de otras asignaturas de farmacia. Y como les decía, la química farmacéutica reúne mucho y está muy vinculada con las otras áreas de la investigación en farmacia y de la química y de la biología y de la medicina y incluso de la física. Ok, entonces primero veamos una definición. ¿Qué es la química farmacéutica? Ok, básicamente es una ciencia donde aplicamos principios de la química, de la biología, obviamente en búsqueda de aplicarlo a lo que son agentes terapéuticos. ¿Ok? Bueno, como la química farmacéutica involucra, como les he mencionado, varias ciencias, tiene muchas definiciones. Por ejemplo, esta alternativa, que trata del descubrimiento, el desarrollo, el modo de acción de compuestos biológicamente activos a nivel molecular. ¿Ok? Entonces, claro, la mayoría de las medicinas, ustedes saben, vienen de la naturaleza. Entonces, por eso involucra a la biología. Entonces, muchas medicinas han sido descubiertas porque, bueno, porque el chamán, que no es nada de poderoso, sino que simplemente es un estudioso de las hojas, o el botánico, qué sé yo, sabe que cierta hoja o planta o raíz o infusión tiene algún efecto, entonces eso se va transmitiendo y nos llega a nivel de nuestra civilización, y entonces se empieza a investigar y estudiar y se encuentra que hay una sustancia relacionada. Entonces ya se empieza a profundizar en ver su estructura, en aislarlo, en purificarlo y en estudiar un poquito más su forma de actuar en el organismo. ¿Ok? Y entonces, pues por eso es que involucra tantas ciencias. A ver si va a pasar la siguiente. A ver. Entonces, ¿qué objetivo tiene la química farmacéutica? Estudiar los fármacos, básicamente. Obviamente desde un punto de vista químico, ¿sí? Y por eso es muy importante esa estructura porque, como le mencionaba, esa estructura, muchos medicamentos tienen relación en una parte o en gran parte de esa estructura. Entonces, en esa búsqueda de mejorar su tolerabilidad, su rapidez, su estabilidad, entonces se van haciendo ciertas modificaciones, pero se tiene una, ¿cómo le llaman? Una cabeza de serie, se le llama, ya van a ver más adelante esto, con respecto a lo que son las estructuras. Claro, hay estructuras que no tienen nada que ver una con otra y funcionan igual, y otras que se parecen y funcionan incluso diferente, y otras que son muy similares, pero una activa y otra es inactiva. Entonces, hay ese tipo de situaciones, pero lo que se busca es tratar de más o menos hacer una especie de estudio, y eso es lo que es el objetivo pues, de la química farmacéutica.
relacionar la estructura, cómo diseñarla, cómo entender esa actividad a nivel biológico, lo químico con lo biológico, relacionarlo, básicamente. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes van a ver más adelante estructuras muy complejas, porque estas estructuras surgen de compuestos orgánicos, compuestos naturales que son complejos. Entonces se hacía a veces como aquí a la inversa, o sea, se tomaba una molécula compleja de cierta actividad conocida y se empezaba como a modificar, ¿ok? Ahora, gracias a los avances de las computadoras, de la tecnología, se ha tecnificado esto y se ha facilitado. Pero antes a los químicos nos ponían a rompernos la cabeza con todo este poco de monstruos de estructura. Ahora eso se hace en una computadora, un software y se deja automatizado. Y pues se facilita. Ok. Entonces, estamos relacionados a nivel de la química farmacéutica, como ya se lo he dicho varias veces, con diferentes áreas de la ciencia, con la biología, con la bioquímica, con la química orgánica, con la química analítica, ¿verdad? Porque se encuentra un compuesto, se analiza, por ejemplo, la orgánica se encarga de purificarlo, de aislarlo, de identificar las partes de cada molécula. La química analítica se encarga de las cantidades, de cuantificar. La orgánica es como de cualificar, ¿ok? La fisicoquímica, un poquito de ver sus estructuras a nivel por ejemplo, de propiedades, que si la solubilidad, sus propiedades ya un poquito más allá de la química. Por supuesto que la parte bioquímica, porque tiene que ver cómo eso actúa en el cuerpo, cómo interacciona, la farmacocinética, la farmacodinamia, todas estas cosas. Por supuesto que la farmacología y la biotecnología, porque ya estamos hablando de nanotecnología cuando, por ejemplo, queremos atacar virus, que si eso entra en el DNA, en el RNA, en las células cancerígenas, entonces ya la biotecnología, el cultivo de cómo yo hago esa molécula no en un laboratorio, sino con una bacteria me ayuda a producirlo. Entonces todo eso es la biotecnología. Entonces, la química orgánica y la bioquímica pues aportan mucho en lo que respecta a la síntesis, el estudio de la estructura, la reactividad de esas moléculas que se van encontrando. Y la farmacología y la farmacocinética aportan lo que respecta a la actividad de ese compuesto o, digamos, ese fármaco que se está desarrollando. ¿Ok? Entonces la analítica, como les mencionaba, se encarga de la parte de la cuantificación, o sea, de qué cantidad, qué concentración, y obviamente también de determinar los analitos o metabolitos también, ¿ok? Y pues la biotecnología, que tiene que ver con lo que es la parte de las plantas y organismos. La fisicoquímica, con lo que respecta a la difusión, estabilidad, velocidad, como les mencionaba, la parte de farmacodinamia, la parte de farmacocinética, y aquí entra también lo que es la parte de la galénica, que esa es otra asignatura que ustedes tienen, que, o sea, un medicamento puede tener un principio activo, o digamos que tenemos dos medicamentos, y cada uno de ellos va a actuar diferente en un organismo dependiendo de cómo se difunde, de su galénica. No es lo mismo si es en tableta, que si es en gel, que si es en supositorio, que si es IV. Entonces, toda esa manera de cómo se difunde, cómo se absorbe, eso la fisicoquímica tiene que ver con esa parte. ¿Ok? Entonces, mi mouse está medio mañoso. Vamos a hablar un poquito de historia. Y esta parte me es muy, uy, a ver, me da mucha risa porque imagínense esta imagen en el día de hoy, unos niños y la palabra cocaína, miren, cocaína en gotas para el dolor de muela, 15 centavos, instantánea, cura instantánea. Imagínense ustedes que están en televisión a las 4 de la tarde con toda la familia ahí sentaditos viendo televisión y sale esta propaganda, compre cocaína, las gotitas para el dolor de muela. Imagínense eso, ustedes. Quedamos alarmados, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad, estamos hablando de siglos atrás,
eh, ya era conocida la acción de la hoja de coca en lo que era la parte de la analgesia. Y pues se vendían sus extractos para ciertos dolores. ¿Ok? Así es que miren cómo las cosas cambian. Sin embargo, pues ya a nivel moderno han cambiado muchas cosas, la experimentación, el desarrollo, cómo actúan los fármacos, el método científico, ¿verdad? Cómo las cosas se han llegado a determinar, ha modificado todo esto y nos ha hecho a un, digamos, desarrollo muy, muy alto de los medicamentos. O sea, ahora existen miles de medicamentos en el mercado. Entonces, en realidad esto de los productos medicinales viene de tiempos inmemorables, ¿ok? Los griegos, eh, la antigua, digamos, civilizaciones era un poco, como bien dicen ahí, era ensayo y error, o sea, no se tenía un método científico como se hablaba ahorita. Entonces, no se experimentaba con animales, sino con humanos. Entonces, todas esas brujitas que vemos que quemaron en la Inquisición, muchas de ellas eran alquimistas, científicos que conocían un poquito de ciertas cosas y les veían las personas como que eran brujas o eran con poderes, pero no, es que tenían cierto conocimiento. Claro, algunas eran, querían buscar la manera de influir y demás, pero otros tenían cierto grado de conocimiento de la naturaleza y mezclaban, como quien dice en su momento, la química o alquimia con un poquito de botánica y demás. Entonces tenían su par de cositas por ahí, pero la gente las malinterpretaba. ¿Ok? Pero con el pasar del tiempo las cosas fueron mejorando. Por ejemplo, este señor, es muy curiosa la historia del emperador Yang, imagínense, 5.000 años atrás. Él se dedicaba a estudiar las plantas medicinales e incluso las venenosas, pero este señor las probaba él mismo. O sea, él en su relajito, por decirlo así, identificó muchas plantas y catalogó sus, digamos, actividades. Así que fue un aporte muy interesante e incluso a él se le atribuye el uso del ascaridol, el cual tiene propiedades a nivel de parásitos y lombrices. Así que miren, el señor hizo su contribución a la ciencia con el relajito del prueba y huele y bueno, quién sabe cuántos malos momentos se habrá llevado con esas plantas por ahí. Ok, entonces, claro, con el pasar del tiempo todo esto se fue mejorando. Apareció, por ejemplo, Hipócrates allá en la Grecia antigua. Él se interesó mucho por lo que eran los compuestos metálicos, ¿ok? Él digamos, cuando hablo de compuestos metálicos me refiero a ciertas sales, ¿ok? No es que eran pedazos de hierro, sino que eran sales metálicas y él empezó a estudiarlas y ver cómo esto a nivel de la medicina impactaba en los pacientes, ¿ok? Galeno también, ¿verdad? Que estos dos señores son los héroes de los médicos, eh, utilizaban productos de origen vegetal y vieron que había cierta recuperación en la salud de sus pacientes. Entonces ellos empezaron como que a ver, a catalogar, no solo los medicamentos, sino sus efectos y empezaron como quien dice la base de las ciencias médicas. Y miren que Galeno también siguió los pasos de Hipócrates con esto de las sales metálicas. ¿Ok? Para Celso, Paracelso ya llevó el asunto un poquito más arriba porque ya él empezó a, digamos, a mezclar lo que es la parte de la química. ¿Ok? Entonces, miren que él empezó a trabajar incluso en enfermedades como la sífilis y el bocio. O sea, ya él empezó como que a ir metiéndole un poco más de ciencia al asunto. La química, recuerden que es una ciencia bastante joven, ¿verdad? Antes eran los alquimistas que ellos estaban preocupados en buscar lo que se llamaba la piedra filosofal, o sea, una piedra que lo sabía todo, la transmutación de los metales en oro, o sea, que un metal lo podían transformar en oro, y la eterna juventud. Esas eran las tres cosas que los alquimistas andaban buscando. Nunca la encontraron, claro. Entonces, ellos en su búsqueda de mezclar y combinar, descubrieron muchas otras cosas, ¿ok? Y de ahí fue que entonces la química fue naciendo, ¿ok? Entonces, señores como como Paracelso,
Recuerden que antes las personas no estudiaban una sola cosa, eran como quien dice enciclopedistas, o sea, eran personas que sabían un poco de matemáticas, un poco de física. Bueno, no existía la física, pero por lo menos conceptos, un poquito de geometría, un poquito de medicina, un poquito de botánica, un poquito de química, o sea, todo ese cóctel, por decirlo así, de ciencias, ellos la estudiaban. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, que él utilizó y lo que se llamó el laudano, una tintura de morfina y opio para tratar el dolor. Miren por dónde ya va el asunto. Estamos hablando de 1400, o sea, estaba recién descubriéndonos la gente por acá. Y miren esta frase, que esta frase incluso a nuestros días perdura. Solo la dosis hace el veneno. La diferencia entre un veneno y un fármaco es la dosis administrada. Así que, y en estos tiempos de pandemia, esto es una reflexión porque qué tan, bueno, y no vamos a entrar mucho en detalle porque la vacuna, hay que ver todos estos estudios, qué tanto puede ser un veneno o no. Entonces, esa es la diferencia entre un veneno y un fármaco. Es la dosis. Y por eso están todas estas etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Ok, bueno, entonces a nivel del siglo XVII, como pueden ver, se empieza a ver el uso de la quinina, por ejemplo, que se extrae del árbol de la quina. No sé dónde está ese árbol, pero no lo conozco, ni sé de dónde viene, pero fue usado para el tratamiento de la malaria. ¿Ok? Y también se descubrió la digitalina por Gitterin y que se utiliza para la hidropesia, o sea, la retención de líquido. Y miren, insuficiencia cardíaca. Miren, estamos hablando de 1700. Miren ese monstruo, esa estructura. Claro, ellos no sabían que tenía esa estructura, pero ellos sabían que esa molécula de esa digitalina utilizada en ese tipo de paciente tenía un efecto. ¿Ok? Ok. Entonces, en el siglo XIX podemos decir que es la era de los fármacos. Siglo XIX. Y surge, como hablamos en orgánica, con lo que fueron los anestésicos. No, no sé, ¿me están escuchando y viendo? A veces pasa que se va el internet y queda uno en el aire. ¿Estamos bien por ahora? Sí, ¿Ven todo profe, bien? sí. Sí, profe, sí. Ok, Sí, gracias, gracias. profe. Sí, a veces pasa que uno sigue hablando, hablando y resulta que está en el aire hablando solo. Ok, listo. Bueno, si necesitan hacer una pregunta, me pueden interrumpir, ¿ok? Bueno, entonces podemos decir que la era de los fármacos comienza en el siglo XIX con todo esto de los anestésicos. Miren, siglo XIX, el óxido nitroso, el éter etílico, el cloroformo, todos anestésicos. Fueron, como quien dice, los pioneros o bases, por decirlo así, de lo que es la farmacia. También surgen lo que son, por ejemplo, la aspirina, el carbamato isopentilo, que es un hipnótico, el veronal, que es un barbitúrico, que ya se catalogaba como un ansiolítico y sedante. Miren por dónde ya va el asunto, siglo XIX. ¿Ok? También viene este señor. Se perdió. Profe, dejamos de escucharlo. Se pausó. Y el achaque. Profe, sale
Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, ya lo lo activé. Gracias. Uy, sí, este internet parece de azúcar, con una lluvia se va. Ok, bueno, entonces estoy con el internet de mi teléfono. Vamos a ver hasta dónde aguanta. Seguimos con la presentación. Ok, ¿logran ver la presentación allí? Sí, profesor. ¿Se logra ver? Ok, sí. Ay, este internet cuando llueve es una trastada. Ok, bueno, entonces seguimos con lo que es la historia de la química. Ya después de ahí, cuando entra el siglo XX, pues ya vienen más avances con, por ejemplo, la heparina, la insulina, los antihistamínicos. Entonces podemos decir que esa es la llamada edad de oro, entre 1940 y 1960, porque surgen muchos fármacos. Pero hasta aquí todo iba bien. Pero, como siempre hay un pero, en todo ese desarrollo de fármaco surgen algunos problemas. Uno de ellos fue el problema de la metanfetamina. La metanfetamina tenía un efecto o tiene un efecto farmacológico a nivel de la descongestión nasal, pero tiene otro efecto que es no deseado y es que da adicción. No se sabía por qué, hasta que ya se empieza a encontrar relación con la parte de la estructura. Entonces decían, bueno, pero es que si la estructura es la misma, ¿qué es lo que pasa? Entonces se encontró ya aspectos tridimensionales. O sea, cuando hablamos de un isómero o estereoisómero, estamos hablando de que son diferentes, o sea, son estructuralmente idénticos, o sea, tienen la misma composición, pero a nivel tridimensional hay algo diferente. Entonces, en el organismo es eh, tan increíble, tan exacto, que hasta ese nivel se llega. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que es esta flechita negra, quiere decir que el metilo está, imagínense que esto está en el papel, plano, pero esta flechita negra se sale de la pantalla hacia ustedes. O sea que ese metilo se sale de la pantalla hacia ustedes. Lo que es la metanfetamina D, ¿ok? O también llamada S-. En el cambio, en la metanfetamina L, esa flechita, miren que no está en negro, sino que está así como cortada. Quiere decir que ese metilo se mete en la pantalla hacia atrás. Entonces, es una estructura completamente diferente. A nivel biológico, eso trabaja diferente, porque las enzimas y todo esto trabajan como una cerradura, como en 3 dimensiones. Entonces, va a actuar diferente. ¿Ok? Entonces, pues eso condujo a problemas y se suscitaron controversias y ya entonces se fue encontrando lo que se llamó el comportamiento dual en los fármacos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que la mayoría de los fármacos se producían de manera racémica, o sea, de mezcla, 50% del D y 50% del R, del L, o el S o R, que es lo mismo. El D y el L en realidad tienen que ver con lo que es hacia dónde gira cuando se le pasa, digamos, cuando él se disuelve en un aparato y se le hace pasar una luz polarizada y esa luz hay que girarla hacia la derecha, entonces sería un D para compensar. Y si el lente no lo gira para la izquierda, entonces sería un L. ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama la propiedad de óptica. Pero la S y la R acá tiene que ver con la disposición espacial química. O sea que no un D es necesariamente un R. ¿Ok? Obviamente uno va a ser siempre lo opuesto del otro. Pero ya esto tiene que ver con lo que son, cómo están ordenados a nivel estructural aquí en función de su tamaño. Entonces, si el tamaño va de mayor
a menor en función de las manecillas del reloj es un R y si no es un S. Entonces, eso es lo que tiene que ver si es rectus o sinister, que tiene que ver en química eso. Pero bueno, a nivel es que la moraleja de estos señores es que era un estereoisómero S y un estereoisómero R. ¿Ok? Entonces, el asunto no quedó ahí, porque por ejemplo en el siglo XX se tenía una droga que era, o es, la talidomida, miren, 1958, que era un sedante y calmante de las náuseas, incluso en el embarazo. Miren, en el embarazo las damas, estamos hablando del 58, tomaban esto para ese problema de la náusea sin ningún problema, o sea, no se tenía conocimiento, o sea, actuaba, pero no sabían lo que venía después. Empezaron entonces a nacer bebés con focomelia, o sea, malformaciones o ausencia de extremidades. Miren, aquí ustedes ven, esta le falta un brazo o es deforme, pero hay niños que incluso nacen sin las dos piernas y sin los dos brazos. O sea, nada más el tronquito, como decimos. Entonces, eso se llamó la tragedia de la talidomida. O sea, eso llevó al laboratorio, no me acuerdo el nombre, ahora se los digo, lo llevó casi a la quiebra, porque eso fueron demandas y demandas. ¿Ok? Entonces, la solución, de nuevo, el enantiómero R y S. ¿Ok? Entonces, la idea es que en este momento, en ese tipo de medicamentos, había que pensar en un tipo de fabricación que fuera específica. ¿Ya? Porque se hacían siempre las mezclas racémicas. Entonces, se demostró y se encontró que el R, o sea, miren, aquí está la flechita en negro de nuevo. Entonces quiere decir que esta unión aquí, como quien dice este puentecito, se sale de la pantalla hacia ustedes. Y en cambio este puentecito acá, imagínenlo como una V, se mete en la pantalla hacia afuera. ¿Ok? Entonces este es el R, este es el S. Entonces el R tenía efecto sedante y el S teratogénico. Entonces se idearon técnicas que a nivel de la química se conocían, pero no se aplicaban a nivel farmacológico. Entonces, lo que son el dicroísmo, la purificación, la cromatografía quiral, la polarimetría, que es lo que determina esto, si es ROS, la resolución de las mezclas racémicas. Entonces empezaron a aplicar todo eso y es lo que ustedes, por ejemplo, hoy ven en día de que omeprazol es omeprazol, citalopram es citalopram. Entonces surge esa nueva familia de medicamentos que son estereoisómeros puros. ¿Ok? Entonces, aquí ya en la recta final vamos a ver también ciertas definiciones con lo que es fármaco, principio activo y droga. Entonces, estos son términos que se tienden a confundir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fármaco nos referimos a la sustancia pura químicamente, ¿ok? Puede ser extraída de fuentes naturales o sintéticas y se aprovecha para una acción terapéutica, cosa que no sucede con la droga. Una droga es de origen vegetal o animal, pero puede tener varios principios activos y puede tener múltiples usos, no solo terapéuticos. Entonces, un fármaco es una droga, pero una droga no necesariamente es un fármaco, ¿ok? Entonces, fármaco es como una droga cuando ya tiene utilidad terapéutica, digámoslo de esa manera. Y medicamento es cuando ese fármaco es desarrollado con, o sea, cuando se desarrolla con una actividad biológica y buscando un uso terapéutico. O sea, ya es una cuestión más estudiada y con muchos otros campos de la ciencia de la mano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un principio activo, un diclofenaco, ya yo sé ese diclofenaco que es para el dolor, pero yo quiero que ese diclofenaco no me dé úlceras o se absorba en la primera porción del duodeno o que se absorba cada 8 horas o quiero que su, digamos, unión a proteínas plasmáticas sea diferente o quiero que su efecto sea retardado, entonces ya yo estoy aplicando más ciencia. Entonces ya yo estoy catalogándolo como un medicamento porque ya yo lo estoy acompañando de excipientes para darle estabilidad, para cambiar su absorción,
su vida útil, en fin. Entonces ya entra ese fármaco en la categoría de medicamento. Cuando ya ese principio activo, yo lo acompaño con otras cosas más para ayudar a su actividad desde el punto de vista terapéutico. ¿Ok? Eso es un medicamento. Seguimos. Entonces, aquí está. Medicamento. Se presentan diferentes formas farmacéuticas. Puede tener uno o más principios activos y uno o varios excipientes. En esta parte yo no voy a entrar. Ya otros profesores hablarán de todas estas diferencias de los comprimidos y los inyectables. Lo mío es la parte más química. ¿Ok? Pero solo pues para hablar un poquito de ciertas definiciones. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante que define un medicamento es que sea aprobado. ¿Ok? Obviamente nosotros que somos muy gringuistas hablamos de la FDA, pero en Europa hablan de la EMEA y de otros organismos. Pero algo importante para que algo lo llamemos medicamento es que sea aprobado oficialmente y que tenga ensayo farmacológico y toda esta historia de las fases y demás. Y de esa manera ya puede llamarse como tal un medicamento. ¿Ok? Ahora, existen entonces, dado la gran cantidad de medicamentos, hay que irlos catalogando. Entonces existe una especie de nomenclatura para denominarlo. Entonces hay dos tipos. Por ejemplo, la que es los nombres con propietario y los nombres sin propietario. ¿Ok? ¿Qué pasa? Imagínense que ustedes son, díganme una compañía. ¿Quién me dice una compañía que no sea esta que está aquí? Mencióname una compañía, un laboratorio. Cualquiera. Grunenthal. Grunenthal. Ok, Grunenthal está estudiando una molécula para, ¿qué puedo decirle? Para curar la diabetes. Wow, ojalá. Entonces, ella tiene muchas moléculas que está estudiando. Ni siquiera le han puesto un nombre a esa molécula. Ellos en sus estudios le ponen letras y números. Es como al interno, ¿ok? Esos son códigos de fabricante. Son combinaciones de letras y números provisionales como para quien dice identificarlos a nivel de sus laboratorios, que bueno, en Chiriquí se está investigando el SQ 14300, en Veragua el SQ 2000, en Panamá el FS 400 y así. Entonces son como que códigos para ellos tener un control interno, ¿ok? Entonces, en la medida que se van avanzando en los estudios, muchas moléculas se irán quedando, no le encontrarán beneficios en su momento, porque han habido vueltas en donde se descubren después ciertas utilidades. Pero en la medida en que va avanzando, recuerden que todo esto lleva muchos costos, van descubriendo que tiene utilidad, entonces ya como que van cambiándole este código por un nombre, ¿ok? Entonces ya cuando hablamos de un nombre comercial, es cuando ya pasó toda esa fase de investigación y ya se quiere como que por cuestiones de registro y de propiedad se le asigna un nombre que la empresa lo decide para que no venga otro vivo y lo registre con ese nombre y por cuestiones legales no lo pueda vender. Entonces, cuando ya surge eso, entonces es un nombre comercial. ¿Ok? Ahora, veamos los nombres sin propietario. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo esto de las cantidades de fármacos que se están diseñando, tiene que haber como una especie de control en cuanto a la nomenclatura, porque imagínense ustedes en internet, usted es un científico que está investigando tal molécula y usted quiere investigar si hay otro laboratorio o qué se tiene de información, pero, o sea, Grunenthal encontró que la molécula SQ3000 tiene un beneficio, pero quiere saber si esa molécula existe en algún lado o alguien tiene algo, entonces ¿cómo la buscan? Si ese código nada más lo tienen ellos, entonces hay que tenerle un nombre químico. Entonces la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en inglés, genera nombres químicos sistemáticos. Así que toda esa tortura que yo les hice pasar con química orgánica, ¿se acuerdan que vamos a nombrar el alcano, el alqueno, de tantas cadenas, de la cadena más larga, que
que 1, 3, 5, ditrimetil, no sé, toda esa cosa, todo eso existe una serie de personajes que están todo el día nombrando cosas increíblemente largas. No quiero estar en ese pellejo porque son moléculas enormes con todo un sistema de codificación, que si tiene un anillo, que si tiene dos, que si tiene un anillo dentro de otro, que si tiene un doble puente. O sea, todo eso hay un sistema y ellos se reúnen para ir catalogando todo esto de manera tal que una molécula se pueda de alguna manera nombrar. Ojalá ocupe 3 páginas el nombre, pero una manera en que se pueda nombrar, y eso lo hace la IUPAC. ¿Ok? Hay otra denominación que se llama la DCI, que es la Denominación Común Internacional.